El título de este mensaje es Los juicios divinos en las Escrituras. Cada persona será juzgada de acuerdo a su vida y sus acciones. Mire, el tema de los juicios no es algo que podemos ignorar o evitar. La Biblia habla de muchos juicios. Es un libro de juicios. La gente dice, no juzgues para que no seas juzgado. Es un pasaje fuera de contexto, pero Dios sí juzga y hay juicios. Y Dios juzga a los cristianos, Dios juzga a la gente que vive en la tierra. Mire Hebreos 9:27 de nuevo, dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto se duerme el alma. Dice, hay un juicio. Después de que una persona muere, va a enfrentar un juicio. Juicio es sentencia. Sentencia del juez, una condenación o un castigo. Y hay muchos juicios en la Biblia, algunos ya pasaron. Algunos son futuros. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios juzgaba a personas y a naciones. Y tanto como en el Antiguo y el Nuevo Testamento, hay declaraciones proféticas de juicio. Aún sigue algún juicio que viene por delante. Dios va a juzgar las naciones. Hay un juicio que Apocalipsis nos declara, donde Él va a derramar toda su ira sobre la tierra. Y va a haber tanta pestilencia, va a haber mucha sangre. El mar se convertirá en sangre. Las estrellas van a caer del cielo. Va a haber una tremenda agonía en el mundo en ese día de juicio. Pero gracias a Dios, los creyentes no estaremos en ese juicio. Pero quiero preguntarle a usted. Usted sabe que hay juicios aún aquí en la tierra para los creyentes. Y hay un juicio que usted va a enfrentar, el cual va a determinar para usted, mire, su gozo y su felicidad en la eternidad. Veamos entonces tres tipos de juicios que la Biblia enseña en esta mañana. El primer juicio es el juicio de los pecadores. Le pido que me acompañe a Apocalipsis 20 y estaremos leyendo del 11 hacia el 12. Un pecado es infracción de la ley y un pecador es aquella persona que ha quebrantado los mandamientos divinos de Dios. Entonces los pecadores merecen este juicio. Apocalipsis 20, 11 dice, y vi un trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, ¿según qué? Según sus obras. Este juicio es para todos aquellos que no han creído en Cristo como su Salvador. El gran trono blanco es un lugar donde los pecadores serán juzgados por sus obras. Pero existe el juicio final, aquellos que rechazaron a Cristo, lo veremos en un momento, que se llama la muerte segunda. Acompáñame a 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, y quiero que vea que este juicio es para aquellos que o rechazaron o no creyeron en el Evangelio. No importa de qué denominación sean, qué fondo, qué nación sea, aun si vienen a una iglesia bíblica o bautista, si una persona solamente viene pero no cree en Jesucristo, va a enfrentar una retribución. 2 de Tesalonicenses 1:8 dice, en llama de fuego, para dar, ¿qué dice ahí? Para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán no de pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esa palabra retribución quiere decir que no es por ninguna baja pasión de venganza, sino para dar un justo pago. La retribución no es una venganza de Dios, Él va a dar un justo pago. La paga del pecado es muerte. Y este castigo es eterno. Note lo que dice el pasaje, para aquellos que no conocieron a Dios. Conocer a Dios implica dos cosas, aquellos que ni siquiera saben el nombre de Cristo. La gente dice que no es injusto eso. No, no es injusto, porque Dios ha puesto su ley en su corazón, les ha dado una conciencia, y en ese día de juicio, eso le va a juzgar a ellos. Dios a cada una persona se ha manifestado, pero la gente rechaza esa pequeña luz o esa manifestación. Cada persona que recibe luz, Dios siempre actúa en su respuesta a esa luz e envía a un predicador. Usted puede ver en la Biblia, había un hombre que estaba leyendo la Biblia ahí en el desierto. Y como él estaba genuinamente interesado en buscar a Dios, Dios envió a Felipe a predicarle.
Cuando estaba el centurión Cornelio orando y buscando a Dios, limitado por su religión, Dios envió a Pedro. Y esa es la respuesta para aquellos que tienen duda. ¿Y qué tal de los que están en las aldeas? Escuche, si ahorita a ellos no les interesa la conciencia que Dios les ha dado, Dios no va a enviar a un predicador, y aunque enviara millones de predicadores, ellos no van a creer. Pero usted tiene que saber que también están aquellos que escucharon y no les importa. Dice la Biblia, no obedecieron al Evangelio. Obedecer al Evangelio es creer el Evangelio. Porque el Evangelio solamente se puede creer. La única manera de obedecer al Evangelio es creer en el Evangelio. Y esta gente no conoció a Dios ni creyeron en el Evangelio. Por lo tanto, van a recibir una justa retribución. Un día de juicio. Se llama el gran trono blanco. Regrese a Apocalipsis 20, versículo 11. Dice, y vi un gran trono blanco. El trono es un asiento de poder. Este no es un trono de gracia. Este es un trono de juicio. Es un trono del gran juez. Y yo sé que nuestro Dios es amor. Nuestro Dios es misericordioso. Nuestro Dios es bueno. Él hace llover sobre los buenos y los malos. Él trae y bendice a la gente en el mundo. Él es muy paciente, es tardo para la ira. Pero en este día ya no va a haber misericordia. En este día ya no va a haber gracia. En este día el Señor simplemente va a ver todo como bueno y malo, el juicio justo. Y quiero decirle, aunque Dios es bueno y Dios es santo, aún Dios es un juez justo, un juez santo. Hay muchos jueces en la tierra que pueden ser sobornados. Hay muchos jueces en la tierra que pueden ser comprados. Pero nuestro Dios es un juez justo y santo. Y no solamente nuestro Dios es justo y santo, no es un juez que puede ser engañado por evidencia fabricada. Él todo lo sabe. Entonces su juicio es justo. Su juicio es basado en su omnisciencia. Y es un trono de juicio. Cuando dice gran trono, habla de suma importancia. Es el trono más preeminente. Gran se refiere por quién está sentado en el trono. Es el gran juez. El trono blanco representa su santidad. Blanco por santidad y pureza. Vaya Judas, versículo 6. Nos dice la Biblia del día de juicio. El gran día de juicio. Es un día espantoso y es un trono asombroso donde aquellos que se van a parar delante de Dios van a ser juzgados con toda la ira de Dios. Judas versículo 6, estamos ahí. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio de ¿qué dice ahí? Del gran día. Ese día también ángeles van a ser juzgados. Y ahorita voy a mostrarle acerca de los muertos o los incrédulos o los pecadores que van a ser juzgados. En Hechos 17:31 nos dice la Biblia que Dios estableció un día donde va a juzgar al mundo con justicia. Hechos 17:31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará ¿a quién? Al mundo. ¿Con qué? Justicia. Estamos enfatizando justicia. Es un Dios santo, un Dios justo. La gente, le repito, no les gusta enfatizar esto y quieren dividir a Dios, el Dios del antiguo y Dios del nuevo. Es el mismo Dios. Lo que Dios ha aborrecido del antiguo lo aborrece en el nuevo. Lo que ha cambiado es lo que cambió. ¿Qué cambió? La ley divina no cambió. La ley moral no cambió. Lo que cambió fue la ley ceremonial. Una ley que se le dio a un pueblo específico para cumplir. Y todas esas leyes eran una sombra de lo venidero. Hablaban de Jesús, apuntaban a Cristo. Viniendo Cristo, esa ley entonces ya no es vigente, ya no es válida. Hablando de las comidas, de ciertas vestimentas, eso ya no aplica a los creyentes del día de hoy. Pero la ley moral, como honrarás a tu padre y a tu madre, aún aplica. Amarás a Dios, amarás a tu prójimo. Hay muchos mandamientos. Lo que no aplica a nosotros es lo moral, las ceremonias, sacrificios, el templo, hacer las lunas nuevas y todo eso. Eso ya no aplica.
No sé por qué a veces la gente piensa que entonces el Nuevo Testamento fuera con la ley. No es así. La ley es buena, la ley es santa. El mandamiento es bueno y es santo. Y el mandamiento es para aquellos que han recibido a Cristo. Cuando amas a Cristo y amas a Dios, ese es el cumplimiento de la ley. Es la ley de la libertad, es la ley santa. Sin embargo, para aquellos incrédulos, van a ser juzgados. Los muertos serán juzgados. Regresa ahí a Apocalipsis 20, veamos el versículo 12 al 13. Recuerde, estos muertos habla de los incrédulos, de los que no recibieron a Cristo, los que no aceptaron al Señor como Salvador, los que no pusieron su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador. Puede que sean religiosos y sean gente aparentemente buena en la sociedad, pero ante Dios, recuerden, no hay justo ni aun uno para salvarse. No me deleito en decir esto, pero millares y millares de personas estarán enfrente de Dios Santo en el trono blanco en este día. Apocalipsis 20:12 dice, y vi ¿a quiénes? A los muertos. Note que los muertos están presentes. A veces pensamos que el muerto está inconsciente, pero el muerto aquí está de pie. La gente a veces enseña que cuando uno muere, se duerme el alma, pero el muerto ahí está consciente y está de pie, porque la palabra muerto aquí se refiere a una persona bajo condenación, bajo juicio. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Note el versículo 13, y el mar entregó ¿a quién? Los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. No habrá escapatoria para aquellos que han muerto sin Cristo. Serán juzgados por todo lo que han hecho en esta vida. Los muertos son los que murieron en su pecado, están perdidos, no son salvos. Aún se les llama muertos. Los creyentes no estamos muertos, pasamos de muerte a vida. El que cree en mí, aunque estuviera muerto, vivirá. Los muertos en Cristo serán resucitados, pero los muertos que no conocen a Cristo, dice la Biblia que va a haber una resurrección de condenación. Vaya a Daniel capítulo 12. Versículo 2, aquí nos enseña que estos incrédulos serán resucitados, pero para una vergüenza y profunda confusión o perpetua confusión. Ahora, si usted me está escuchando en este momento y usted no ha puesto su fe en Jesucristo, o sea, esta es la salvación bíblica, cuando usted reconoce que usted es pecador y usted merece este juicio. Y usted no merece ir al cielo. Y no hay nada que usted pueda hacer para ganarse la gracia. No, nadie se puede ganar el favor de Dios ni la salvación. Por lo tanto, usted debe confiar en la manera que Dios estableció la salvación. Es por medio de Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, si no es por Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación es por Jesús, solo por Jesucristo. La salvación está en una persona, no en una religión, no en una iglesia. La salvación no está en lo que usted hace, en lo que usted puede obtener o ofrecerle a Dios. No hay sacrificio que Él acepte para salvación. Ni un sacrificio del Antiguo Testamento salvaba ni daba vida eterna. La salvación está en Jesucristo. Y nadie más y nada más. Es solo por la fe en Jesús, creyendo lo que dice la Biblia. Es gratuito, es por gracia. Dios nos lo da, nos lo regala cuando creemos en Jesús. Y eso es lo peligroso. Si usted no lo cree de esta manera, usted no está creyendo el Evangelio según la Biblia. Por eso yo comprendo, a veces hay ideas nobles, pero ¿cómo yo voy a hacer mi parte? Entonces, si solamente tengo que creer, entonces, ¿qué sigue? ¿Por qué hacer lo que tengo que hacer? Ese es el siguiente juicio. Este primer juicio viene para aquellos que no quieren aceptar esa verdad. Que dicen, es por portarme bien, es por ganármela. No, mire, usted se está equivocando. Y le digo esto en amor. Si usted pone su confianza en cualquier cosa y no Jesús, usted va a enfrentar este gran juicio. Si usted está poniendo su confianza en Jesús y en sus obras, eso tampoco es confiar plenamente en Jesús. En Romanos dice, o es por gracia o es por obra. No puede ser por los dos, no se pueden mezclar. Es como el aceite y el agua. No puede usted mezclar la fe con las obras. Una y otra vez es la fe sin las obras de la ley. El que cree y no obra. Creer y no actuar, no merecerse es recibirlo por fe en el Señor. Mire Daniel 12:2. Los incrédulos serán resucitados y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Es la resurrección. Unos, ¿para qué?
Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La palabra vergüenza es deshonor, humillante, es oprobio. Confusión es sentimiento de inquietud, perturbado, es volverse loco. Eso es lo que va a suceder en el infierno. Perpetua es continuo, es sin interrupción, para siempre, eternamente. En Apocalipsis 20:12 dice la Biblia que serán juzgados según sus obras. Dice, y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. ¿Qué son esos libros? La gente piensa, nadie sabe lo que estoy haciendo, nadie sabe lo que tengo en mi historial, pero mire, usted puede borrar lo que usted quiera de su teléfono. Usted sabe que aún en estos tiempos, Google, usted usa Google, ahí tiene todo registrado, aunque usted lo borre. Aunque usted borre lo que quiera en su iPhone, ahí está. Usted ya no tiene privacidad. En este momento hay un espía del gobierno escuchando esta predicación. Ojalá se arrepienta cuando escuche el mensaje. Pero ya no existe la privacidad. Y usted piensa, nada más borro. No hay borrador el día de hoy. Quizás podía usted quemar una carta, pero hoy todo lo digital se queda marcado para siempre. Y eso le trae mucho terror a mucha gente. No le gusta. ¿Cómo que el gobierno está mirando? Mire, no se preocupe, Dios ya te está mirando. Y el pecador debe saber que todas las obras que usted ha hecho están registradas y un día se abrirá un libro y cada obra va a ser nombrada y va a ser una persona ahí juzgada. Por ello habrá castigos. En Apocalipsis 18:5, quiero que vea cómo Dios va a pagar. Estas obras son sus pensamientos, sus palabras, sus acciones. ¿Y sabía usted que habrá diferentes grados de castigo? Hay mucha comparación en la Biblia. Jesús mismo dijo que será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Porque esas ciudades no conocían, no vieron. Jesús se presentó a ellos y les dijo, ustedes me vieron y no creyeron en mí. Cuando venga el día de juicio va a ser más duro el castigo para ustedes. Mire lo que dice Apocalipsis 18:5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ellos os ha dado y pagadle, ¿qué dice ahí? Doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida preparada ella, el doble. Hay un mayor castigo para aquellos que escucharon el evangelio y lo rechazaron. Hay un mayor castigo para aquellos que vivieron en una perversidad. Usted ve a esta gente que es sanguinaria, matando a gente como que fueran nada más unos insectos, los narcotraficantes, degollando aquí. Esa gente va a pagar más fuerte en el infierno. Los abusadores, los que andan haciendo maldades, estafando a gente inocente. El pecado en el infierno va a depender su castigo de acuerdo a su pecado. En un lago de fuego. En Apocalipsis 20:14 dice la Biblia de esta manera, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este ya es el destino final a los que rechazan a Dios. Un castigo eterno en un lago de fuego. Esta es la condenación definitiva para aquellos que no creen en el evangelio. El lago de fuego. Les repito, yo no me deleito en decirle esto porque yo no soy más santo que Dios de ninguna manera. Mi Dios retarda, Él no retarda su promesa, su venida como algunos piensan por tardanza, sino que Él es misericordioso y compasivo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En Apocalipsis 14:10 quiero que vea que el lago de fuego es un lugar de tormento. Dice, Él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado ¿con qué? Fuego. ¿Con fuego y qué? Azufre. Con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. El versículo 10 nos dice que es un castigo eterno, será atormentado, pero el 11 dice, y el humo de su tormento sube, ¿por cuánto? ¿Cuánto tiempo? Esa expresión es para siempre. Mateo 25:41 dice, entonces dirán también a los a la izquierda, apartados de mí, malditos. ¿A qué? Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En Mateo 25:46 dice, irán estos al castigo eterno. A veces la gente enseña que es el infierno, la llama es eterna,
pero no, nada más se van a aventar a la gente y ahí se va a consumir, se van a morir ahí. Pero él dice, es un castigo eterno. No solamente es el fuego eterno, el castigo también es eterno. ¿Quién va a ir al infierno? Según Apocalipsis 21:8, son los cobardes. Esos son los que viven en temor, los incrédulos, los que no creyeron en el Evangelio, los abominables, los que hacen abominación. Es un acto que Dios repugna. Los homicidas es matar en odio. Podemos añadir ahí el odio en el corazón, según Mateo 5. Los fornicarios es todo acto de inmoralidad. Los hechiceros son las experiencias religiosas como sesiones espiritistas, brujerías, encantamientos y cosas similares. Los idólatras, los que adoran o se postran ante otras personas o cosas o estatuas. Y todos los mentirosos, cualquier expresión contraria a la verdad. ¿Quién estará en el lago de fuego? Los pecadores. Serán juzgados en el gran día de la ira de Dios, el trono blanco. Ese es el juicio, le espera a cada persona que no ha creído en Cristo. Y a cada persona que murió y está en el infierno y espera todavía ese día de juicio. Van a ser resucitados. ¿Usted va a enfrentar ese juicio? No me dicen con confianza. ¿Usted va a enfrentar ese juicio? Si usted está escuchando y dice, ¿a poco ustedes no? Es que no está en nosotros. La Biblia nos enseña que este juicio para los creyentes ya pasó. No vamos a ser juzgados según nuestras obras para determinar el castigo en el infierno. Ese es el juicio de los pecadores. Pero existe el segundo juicio, es el juicio de los hijos de Dios. En 1 Pedro 4:17, quiero que me acompañe allá, por favor. Este juicio de los hijos de Dios es aquí en la tierra. Mientras usted tenga vida, mientras esté respirando, Dios le va a juzgar aquí como hijo. 1 Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience, ¿por dónde? Por la casa de Dios. La casa de Dios se refiere al pueblo de Dios, los creyentes. En este contexto, el juicio no implica una condenación para los hijos de Dios, sino más bien una disciplina, una prueba para purificar al cristiano. ¿Sí están conmigo? ¿Qué es un hijo de Dios? ¿Cómo se convierte en hijo de Dios? Yo pensé que todos éramos hijos de Dios. Según Juan 1:12 dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Le puedo leer Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La persona que cree en Cristo nace a la familia de Dios. Es la regeneración. Te conviertes en hijo por nacimiento al creer en Jesucristo. ¿Usted cree en Jesucristo? Según la Biblia, usted es hijo de Dios. ¿Sí es hijo de Dios o no es hijo de Dios? 1 Pedro 1:23 dice, siendo renacidos. Esta es la salvación. Cuando usted cree en Cristo, usted se convierte en hijo de Dios. Y los hijos de Dios no van a enfrentar el juicio de los pecadores. Los hijos de Dios no irán delante del trono blanco. Los hijos de Dios, sin embargo, van a ser juzgados aquí en la tierra. Pero quiero mostrarle primeramente la promesa para los hijos de Dios. Vaya a Romanos 8:39. Este pasaje nos indica que nada puede separar al creyente del amor de Cristo. En Romanos 8:39 dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar ¿de qué? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Romanos 8:1 ahí mismo dice que no hay condenación para los que están en Cristo. Ahora pues ¿ninguna qué? Condenación hay para los que están en Cristo. Esa palabra condenar es declarar al juez culpable a una persona y decidir la pena o castigo que debe recibir. Y el creyente en Cristo, los hijos de Dios, ya no van a recibir una pena o un castigo por el pecado, porque Cristo pagó por los pecados. En Juan 3:18, acompáñeme ya, le estoy mostrando estos pasajes para que vea primeramente la seguridad que Dios le da a sus hijos, una promesa que el que a mí viene no echo fuera. Le pertenezco a Cristo para siempre. Soy su hijo para siempre. No hay ningún pasaje donde dice, era mi hijo y ya no es mi hijo. Al contrario, aquellos que nunca fueron salvos le dice, nunca te conocí. Pero nosotros que tenemos a Cristo, somos hijos de Cristo y para nosotros ya no hay condenación. Juan 3:18 dice, el que en él cree, no es que, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido
condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree no va a enfrentar la condenación, no va a enfrentar el juicio. ¿Sí me estoy explicando? Porque hay hermanos nuevos en nuestra iglesia que a veces no comprenden estas verdades maravillosas. No depende de sus sentimientos. Es más, siempre lo que usted escucha, aún de lo que yo digo, usted lea la Biblia y compruebe que si lo que yo dije es correcto, va de acuerdo a las sanas palabras de Cristo. Y al leer la Biblia, usted tendrá una seguridad más firme al ver pasajes como estos. Cuando yo creo en Cristo, ya no estoy bajo condenación, ya no hay condenación, ya no hay juicio, ya no voy a enfrentar la pena del pecado, porque ahora soy salvo en Cristo Jesús. En Juan 5:24 dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿tiene qué? Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es la tremenda promesa. ¿Sí tiene usted esa promesa? ¡Qué bendición! ¿Es por portarse bien? Le hago estas preguntas: ¿puede usted perder esta promesa? Porque es una promesa. Es más, la Biblia dice, esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, 1 de Juan 2:25. Es una promesa irrevocable. El Señor no es como usted y yo, por eso dice: el Señor no miente. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, desde antes que todo fuera creado. Él diseñó una salvación que es por la fe en Jesús. Y cuando usted cree en Jesús, le da una promesa. Y no es como usted y yo, que rompemos promesas, que no cumplimos con nuestras obligaciones. Aun cuando firmamos contratos, tenemos la culpa de no cumplir con lo que prometemos. Pero por eso dice la Biblia: Dios no es mentiroso. Y Él me dio una promesa. ¿Y cuál era la condición de esa promesa? La condición para que me dé esa promesa a mí, ¿cuál es? Solamente creer. En cuanto yo creo, dice: te prometo. Esta promesa te la doy. Nos da las arras del Espíritu Santo, nos da el espíritu de adopción, nos da la doctrina de la predestinación. Predestinación en la Biblia es que el creyente es predestinado a una herencia, al día de la redención. No es que Dios de la eternidad pasada escogió quién iba a salvarse. No, predestinar es aquellos que recibieron a Cristo. Dios le da al espíritu de adopción, los predestina para ser hijos adoptados suyos. Adoptado es el día de la redención. Por lo tanto, yo sé que soy salvo porque creí en Jesús. Y cuando creo en Jesús, Él me da la garantía de las arras de su espíritu y el espíritu de adopción, el cual clamamos: Abba, Padre. Pero ese día todavía no se desarrolla. Es hasta que venga Cristo. Es la promesa que tengo en Cristo Jesús. Pero, ahora que soy hijo, hay responsabilidad. La responsabilidad del hijo es obedecer. Vaya a Efesios 5, 1 al 2. Dicen algunos: bueno, entonces si ya soy salvo, ¿qué tengo que hacer? Obedezca a Dios. Porque si no obedece a Dios, entonces Dios le va a juzgar. Pero le va a juzgar como hijo. ¿Cómo juzgamos a nuestros hijos nosotros? Con disciplina y amor. Entonces vamos a ver ese pasaje, porque mire, Dios algunos los está disciplinando ahorita y no saben ni por qué. ¿Qué está pasando? Es que Dios te ama. Cristo te ama, hermano, sonríe. Efesios 5:1, estamos ahí. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Está hablando aquí, nuestro trabajo es andar, obedecer, vivir como Él, andar en amor. Tenemos la responsabilidad de obedecerle, imitarle. 1 de Pedro 1:14 dice: como hijos obedientes. ¿Qué le manda el padre a su hijo? Que sea obediente. Tengo a mi hijo obediente aquí y a mi hijo rebelde aquí. Tengo a 2 hijos aquí. Cuando tuvimos a Keren, era la única, éramos 3, era nuestro equipo de 3. Y la paseamos por todas partes. No, era como nuestra títere. A ver, hazle, y hacía sus bailitos, decía sus palabritas. Yo pensé en mí: yo jamás voy a amar, pobrecita las demás, no las voy a querer como a ella. Pero luego vino Lidia, con unos ojotes que tiene. Como también amo a esta niña, y quiero a esta niña. Después nació la pelona, ¿se acuerdan de la peloncita? Papá me sacó una foto, tenía aquí a mi hija, aquí esta, aquí la otra, y a la bebé aquí a las 3. Ya no puedo cargar a todas. Pero mire, tenemos 7, Dios nos ha dado 7. Y yo amo a todas. No sé cómo explicárselo, a todas las quiero, todas me preocupan.
Anhelo que Dios bendiga a todas, oro por todas. Las quiero, me doy mi vida por ellas igualito, no hay diferencia. Tengo a 2 hijos. ¿Quién es el rebelde? Ok, it's okay. Un hijo obediente y un hijo rebelde. Ringo y Jorge. No, al revés, tú eres el rebelde. Jorge y Ringo. Okay. Y papás, yo les hice luchar, les di dolor de cabeza. Y aquí están los 2 hijos. Amamos a los 2 hijos. No estoy diciendo que no existe la injusticia y si hay favoritismo, nunca debe ser, especialmente en los cristianos. No debe usted preferir a un hijo más que otro. Pero aquí están los 2, los amo igual. Él siempre es fiel, él siempre me respeta. ¿Cómo estás, hijo? Bien, padre. Y este no me respeta, me ignora. Hijo, ¿cómo estás? Saca el teléfono. Sí. Y nada más, ¿cómo estás, hijo? Y no me hace caso, no hace lo que le diga. ¿Por qué no tiraste la basura? ¿Por qué yo? Me rezonga. Pues te toca a ti. No, que lo haga él. ¿Y qué dice el hijo bueno? Sí, padre, yo lo hago. ¡Guau! Imagínate, él sí es obediente. Y este es un rebelde. Pero como yo amo a mis 2 hijos y yo tengo que ser también, tengo que enseñarles a que se porten bien. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer con él? Mira, la Biblia nos enseña que la obediencia es la marca de amor, pero si no obedece, entonces el castigo es para los hijos desobedientes. Vaya a Proverbios 3:12. Aunque seamos hijos de Dios, debemos obedecer, porque si no obedecemos vamos a enfrentar entonces la disciplina de Dios. Porque Jehová al que ama, ¿qué dice ahí? Castiga. Mire, dan ejemplo, como el padre al hijo a quien quiere. El padre que tiene a sus hijos, los quiere, entonces tiene que castigar, tiene que disciplinar. Esa palabra castigar significa corregir con rigor, reprender, enderezar, señalar los errores. Deuteronomio 8:5 dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. En Salmo 7:14, yo le seré al padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré como vara de hombre y con azotes de hijos de hombres. Yo quiero a mi hijo Ringo. Entonces, ¿qué tengo que hacer con él? Tengo que disciplinarlo. La próxima semana hablaré un poco acerca de la disciplina y cómo se debe hacer bíblicamente. Yo digo, hijo, ya te he enseñado. Lo que hiciste está mal. La manera que tú le hablaste a tu mamá no es correcto. Yo tengo que disciplinarte. Aunque te guste o no te guste, te voy a disciplinar. Y lo disciplino. Y al día siguiente otra vez. Y al día siguiente otra vez. Y 3 veces ese día. Y a él no le hace nada. Ponte alegre pues. A él no le hace nada. ¿Por qué? Porque es obediente. Yo le decía a mi mamá, ¿y por qué a Jorge no le haces nada? Porque él hace todo lo que le digo. Entonces me da. Esa es la analogía que Dios da. Hijo, si tus papás te disciplinan es porque te aman. Si te enfrentan, te regañan, es porque te aman. Es un trabajo que Dios ha dado a los padres, corregir. Porque corregir habla de enderezar. Vas por mal camino, tienes que enderezarte por el camino correcto. Y es el trabajo de los padres, castigar. Pero mire, es el trabajo de Dios, o más bien es en su santidad que Dios nos castiga, porque quiere que nos purifiquemos. Gracias, hermanos. Vaya a Hebreos capítulo 12. Recuerden, nada nos puede separar del amor de Cristo, pero el Señor sí nos va a castigar. El Hijo de Dios se puede apartar de Dios, pero no pierdes la relación de hijo. La comunión es la que está afectada. El gozo de su salvación queda afectado. No tiene la paz que sobrepasa todo entendimiento, no tiene protección, no tiene provisión de Dios. Y su testimonio o influencia son dañados. O sea, la gente no respeta a alguien que se llama cristiano y anda mal. ¿Quién va a escuchar a un hipócrita? Pierde muchas cosas, pero lo que no pierde es su posición de hijo. Y Dios dice, bueno, yo no te voy a abandonar, quiero que tú seas santo. Recuerda, ese es el llamado, ser santo. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Bueno, Hebreos 12:5 nos explica. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina de ¿quién? Del Señor, ni desmayes cuando eres, ¿qué? Reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, mira, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Recuerda, aquí son los hijos de Dios. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos,
Porque ¿quién es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, o sea, está diciendo, no te vas a escapar a la disciplina si eres hijo de Dios, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, mire, por pocos días que nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ahí está la clave, ahí está la razón de por qué Dios nos disciplina, para que regresemos a una vida en santidad. Y Dios dice, yo te voy a disciplinar, te voy a azotar, y el propósito es que tú seas santo. Y eso es lo que hacemos con nuestros hijos. Les disciplinamos para que sean obedientes, les disciplinamos para que sean respetuosos, les disciplinamos para que ellos sepan cómo conducirse, cómo portarse, no ser groseros, amar a sus hermanos, respetar a mamá, ser buenos ciudadanos en la ciudad. ¿Por qué? Porque la disciplina eso es lo que hace. En Salmo 118, versículo 18 dice, me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Quiero decirle que una persona que anda mal, Dios siempre le va a castigar. Por eso, esta es la seguridad de salvación. La gente entonces dice, ¿tengo que cambiar para mostrar que soy salvo? No, tienes que cambiar para ser obediente. Y si no obedeces, entonces Dios te va a disciplinar, no te vas a escapar. Y aquí está escribiendo el salmista diciendo, me castigó gravemente el Señor, pero no me mató. ¿Qué significa eso? Que Dios puede matar. Y Dios mata a muchos que se llaman, que son hijos de Él, sus hijos. 1 Corintios 11:30 dice así. ¿Sí están conmigo? O sea, no crea que ya tengo la salvación y puedo hacer lo que quiera. No, tienes que obedecer al pie de la letra y no salga con que Dios comprende. No, lo que usted tiene que hacer es comprender usted a Dios y saber que Dios quiere que usted participe de su santidad. Y usted debe esmerarse, esforzarse por obedecer a Dios, someterse a Dios, porque si no, Dios le va a castigar. 1 Corintios 11:30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Esa otra palabra para muertos. Sí, y los que duermen son los que mueren, los muertos en Cristo. Solamente los creyentes se le dice duermen, porque un día van a resucitar. Dice el 31, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados como castigados, ¿por quién? Por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Dice, como tú no eres del mundo, yo no te voy a condenar ni castigar. Como lo hago al mundo, te voy a castigar como un padre castiga a su hijo. Es por el bien, es porque te amo. Pero hay algunos que se han pasado ya del límite, ya la paciencia se agotó y Dios los mata. 1 Corintios 5:5 nos confirma eso. Esto no es drástico, esto hasta me da consuelo, sabiendo que mi salvación no depende de mis obras. Y si no ando en buenas obras, Dios me va a castigar al punto que si ando de malvado, morboso, un fornicario, drogadicto, una persona que hasta anda dando mal nombre a Cristo, Dios lo va a matar. En este caso tenemos a un fornicario que andaba con la mujer de su padre, era quizás su madrastra. Mira lo que Pablo dice acerca de este hombre. 1 Corintios 5:5, el tal se ha entregado ¿a quién? A Satanás para destrucción de la carne, o sea que se muera, a fin de que su espíritu sea salvo. ¿Cuándo? El día del Señor. Su espíritu, el día del Señor, es la venida de Cristo. Y este hombre que anda viviendo un pecado abierto, en maldad y perversión, dice, entréguenos a Satanás para que Satanás lo mate. Pero él va a ser resucitado de todos modos en el día del Señor. Es doble esta enseñanza. Qué bendición, soy salvo. No hay nada que pueda hacer para perder mi salvación. Pero es muy severo el castigo de Dios para aquellos que han comprendido esa verdad. Y más para aquellos que sabiendo, aún siguen ahí en su pecado, sabiendo. Es un castigo más severo y más fuerte. 1 Juan 5:16. Quiero que veas, todo esto es Nuevo Testamento. Todo esto es, y 1 Juan está escrito por el apóstol amado. Juan 5:16. Si alguno viere a quién, su hermano, está diciendo a un pecador, a su hermano ¿en qué? Hermano en Cristo. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida.
Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Hay pecado de muerte. Y algunos, yo me acuerdo cuando estaba creciendo, decían, el pecado de muerte, cuidado, no cometas el pecado de muerte. Y dicen, ¿cuál es ese pecado de muerte? No sabemos, pero ten cuidado que no lo cometas. No recuerdes, la Biblia se explica sola. Hay pecados en el Antiguo Testamento donde mismo Dios en su ley declaró cuál es pecado de muerte. Jesucristo mismo dijo, si alguien hace tropezar a un niño, a un pequeño como este, ¿qué le debe suceder? Amarrarse una piedra en su cuello de molino. En otras palabras, que se muera. ¿Sí vio? Jesús mismo lo dijo eso. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque a veces la gente piensa, es nada más pecado. No, hay pecado de muerte. Hay pecado, según la ley, que es digno de muerte. En el Antiguo Testamento, cuando se regía con la ley levítica, ellos determinaban, un fornicario debe morir, un adúltero debe morir, una persona que está secuestrando debe morir, y los mataban, los apedreaban. Uno que blasfemaba debía morir. Un hombre tomó en vano el nombre de Jehová, pero como no era del pueblo de Dios, o sea, no era un hebreo, no sabían qué hacer con él. Consultaron a Jehová y dijeron, él debe morir. Y Dios mató a Ananías y Zafira por mentir, por pecar. El pecado de muerte es el pecado, los pecados que Dios mismo ha condenado a muerte. Todo pecado es infracción, todo pecado es injusticia, pero hay pecados que Dios categoriza como más graves. Lo que la gente quiere hacer es bajar el pecado. Pues mira, el codiciar a una mujer es igual que el adulterio, por lo tanto el adulterio es igual que codiciar. No es igual, son diferentes. Que usted encuentre a un muchacho mirando pornografía, eso es grave pecado, pero que un hombre esté fornicando, adulterando, eso es más grave que esto. Los dos son injusticia, los dos son pecados, pero cuando habla de pecado de muerte, sí hay categorías. Por eso le digo, no juegue con las cosas de Dios. Usted es hijo de Dios, obedezca a Dios, sométase a Dios, arrepiéntase, viva en santidad, porque el juicio del hijo viene algún día. Dios le va a azotar como hijo porque le ama. Entonces vimos el juicio de los pecadores, el juicio de los hijos de Dios y finalmente el juicio de los siervos de Dios, el cual se encuentra en Romanos 14, versículo 10. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante, ¿qué dice ahí? El tribunal de Cristo. Esa palabra tribunal es lugar donde se imparten juicios o administra justicia. Este juicio aquí no es para la condenación, sino para recompensar a los creyentes. Ahí en el versículo 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. No confunda el tribunal de Cristo con el trono blanco. El trono blanco es para los incrédulos, van a ser juzgados según sus obras. El tribunal de Cristo es el lugar donde los creyentes van a ser recompensados por el servicio a Cristo. Y eso es lo maravilloso de ser un cristiano, que no solamente nos dio una salvación por la fe gratuita, nos recompensa en la tierra por vivir para Él. El tribunal de Cristo es donde los salvos van a ser evaluados por Jesucristo. Recuerde, el juicio del pecado ya pasó, nosotros no vamos a ser juzgados. Pero es un incentivo, una motivación, porque este juicio no determina su destino eterno. En Apocalipsis 22, 12 nos dice la Biblia que este día es un día de recompensas, pero va a ser un día de decepción para el creyente también. Apocalipsis 22, 12. Si usted es nuevo en Cristo, tiene poco tiempo, nunca había escuchado del tribunal de Cristo, es un día cuando Dios va a juzgarle a usted y por todo lo que usted hizo, aunque ni un ser humano, otro ser humano lo sepa, cuando usted leyó su Biblia, cuando usted pagó bien por mal, cuando usted fue honesto, Dios se lo va a pagar ahí por ser paciente, por aguantar, por no vengarse contra otra persona. Cada vez que usted vino a la iglesia con un corazón sincero por aprender, Dios le bendice. Cuando usted salió a evangelizar, todas son las obras que Dios va a recompensar. Apocalipsis 22, 12 dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, ¿para qué? A recompensar a cada uno según sea su obra. El galardón es el premio de honor. Es lo que muchos no comprendemos. Hay gente que dice, yo no quiero premios, yo lo hago por amor. Pero el Señor dice, yo quiero darte premios. Yo quiero motivarte por el galardón.
Y estos falsamente humildes, no, yo no quiero, a Él sea la gloria. El Señor dice, no, yo quiero recompensarte. Yo voy a darte un galardón, te voy a honrar. Eso es lo maravilloso. Nuestro Dios nos va a honrar a nosotros. ¿Qué tan bueno es nuestro Dios? En 2 Corintios 5:10, quiero que vea una vez más el tribunal de Cristo. ¿Usted anhela ser recompensado? ¿Usted quiere que Dios la azote aquí? Para que seamos santos. Pero ya no tanto. Y un día va a ser juzgado y va a haber, yo te le voy a explicar cuáles son las recompensas en el cielo. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante, ¿qué cosa? El tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahorita te voy a explicar qué significa bueno y malo. Vaya a 1 Corintios 3:15. 1 Corintios 3:15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahora déjale explico lo que va a suceder en el día del tribunal de Cristo. Usted puede leer el contexto en su casa. 1 Corintios 3 habla de un edificio, y ese edificio es figurativo de su vida, sus obras aquí en la tierra. Lo que usted construyó como ser humano, como hijo de Dios aquí en la tierra. Y la Biblia usa que hay casas hechas de oro, de plata, de piedras preciosas. Y esa misma casa tiene madera, heno y hojarasca. ¿Qué representan esas cosas? Bueno, las piedras preciosas representan las obras dignas de Dios, lo que Dios acepta. La madera, el heno y la hojarasca es cualquier cosa que usted hizo que a Dios no le importa o que Dios no le va a recompensar por ello. Por ejemplo, tenga mucho cuidado en sus motivos. El hecho de que usted salga a evangelizar, si lo hace con los motivos equivocados, usted ya perdió su recompensa. El hecho de que usted sea siervo en la iglesia, un pastor, si yo puedo pastorear por muchos años, si yo no tengo los motivos correctos, que es para amar a Dios y glorificar a Dios, yo voy a construir una casa de madera, hena y hojarasca. Y cuando venga al juicio, Dios va a juzgar mis motivos. Va a juzgar todo lo que hice en mi vida. Y va a decir, esto fue bueno y esto fue malo. Por malo significa que no tiene valor. Si usted va y viene a la tienda y ve a un jitomate, y este jitomate está bueno y ese está, no tiene nada que ver moralmente con el jitomate, sino está hablando de la calidad del jitomate. Y la calidad de nuestras obras van a ser juzgadas en ese día si usted lo hizo por amor a Dios. Por ejemplo, usted sabe que a Dios no le interesa su pasatiempo. Y usted es bueno en una cosa, un negocio, si usted no lo hizo para Dios, usted está construyendo madera, heno y hojarasca. Si usted hace lo que hace por usted mismo, los motivos no están correctos, usted está construyendo madera, heno y hojarasca. Y cuando venga aquel fuego va a manifestar lo que era verdaderamente sus obras, si eran por amor a Dios o si eran por amor a su nombre suyo, por gloriarse, por jactancia. Y ahí va a haber mucha pérdida. Va a decir, mi vida fue una pérdida de tiempo. Viví en la tierra 70 años y todo lo que hice fue para mí, nunca para Dios. Y ahí es donde viene la calidad de su recompensa en el cielo. En Mateo 5:12, recuerde que los galardones tienen propósito de motivarnos. Jesús dijo esto en Mateo 5:12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande, ¿dónde? En los cielos. La Biblia habla también de una lista de recompensas, habla de coronas, la corona incorruptible, la corona de regocijo, la corona de justicia, la corona incorruptible de gloria y la corona de la vida. Hay muchas coronas y el propósito de estas coronas, como vemos en Apocalipsis, los 24 ancianos tomando estas coronas y aventándolas a los pies de Jesucristo. Dios nos da estas coronas para que en cambio nosotros honremos a Jesús. Es como aquel muchacho que llega al campeonato y le dedica el trofeo a su mamá. Aunque fue el papá el que le llevó a todos los partidos, el papá fue el que sacrificó. Pero si me explico, es una dedicación. Todo lo que hice es porque ellos me ayudaron. Y en verdad, si Dios nos da a nosotros recompensas, es porque Dios ha sido bueno. Eso no se presente sin corona al cielo, no se presente sin recompensa, porque parte de ello es para que usted mismo honre a Dios.
Otras recompensas en el cielo, habla de la calidad de su vida en el cielo. La Biblia habla del día del milenio, los 1000 años cuando reinaremos con Cristo. Algunos reinaremos en lugares de posiciones más altas. La Biblia habla de una mesa larga. Aquellos que sirven a Dios estarán más cerca a la mesa con Jesucristo. O sea, hay mucha motivación. El gozo en el cielo, en la vida eterna, va a determinar de las obras que usted hizo aquí. Por eso el Señor nos dice: regocíjate, porque tu galardón es grande en los cielos. Es el tribunal de Cristo. Pero ¿cómo será juzgado el siervo de Dios? En Romanos 14:12 vimos que cada uno dará cuentas de sí, o sea, individualmente. No vamos a juzgar por familia. La familia ya la pase, ¿no? Esther va a pasar sola, Ringo solo y todas las demás solas. No hacer por iglesia. No, mi iglesia ganaba almas, pero usted no evangelizaba. No, mi iglesia predicaba sana doctrina, pero usted no hizo nada. No, es que yo tenía un primo bien cercano y él era bien fiel, él oraba, pero usted no. Su esposa va a ser más recompensada, hermano, que usted, me imagino algunos. Porque ella sí se arrodilla a orar todos los días, lee su Biblia, bien paciente, le aguanta usted, otra vez aguántese, hermana, Dios le va a bendecir. Tremenda recompensa. Habrá recompensas cuando seamos perseguidos. Siempre que alguien se burle de usted o le persiga por su fe, son recompensas en el cielo. No se desanime cuando alguien le persigue y empieza a desanimarle por ser cristiano o por seguir a Cristo. Esos son recompensas a su cuenta. Échale más, mira. Está subiendo mi cuenta. Chin, 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 escucho mi cielo. Mi cuenta en el cielo, mi banco del cielo va creciendo. Chin, chin, chin. ¿Sabe qué es chin, chin, chin? ¿Sí? No, es que se burlaron de mí por ser cristiano. Mira. Yo creo que yo tengo un banco lleno, especialmente por los mensajes que ponemos. Tanta gente nos ataca, nos persigue, va subiendo. Mira, gracias YouTube por ayudarme a crecer mi cuenta en el cielo. No te desanimes cuando alguien habla mal de ti, cuando alguien te desprecia por ser cristiano y te persiguen y no te dan trabajo. Yo lo he sufrido personalmente. Con personas en el trabajo, ahí viene el hermano, el aleluya, aquí viene el pobrecito, y te molestan y te andan hostigando, y éntrale, échate una cerveza, éntrale, ándale, que no eres hombre. Todo eso es persecución. Y Dios todo eso va a recompensar. Por eso alégrate, gózate. Grande es tu recompensa en el cielo. ¿Tendrá usted recompensas en el cielo? Si tiene un corazón genuino, o sea, lo que hace, lo hace verdaderamente por Dios. 1 Corintios 3:11 nos explica un poco de eso. Miren, porque recuerde, ¿cómo seremos juzgados? Al servir a otros. Escuche, al dar a los necesitados. El dar a los necesitados se ve mucho en el Antiguo Testamento, en Proverbios y en el Nuevo Testamento. Recuerden, su mano derecha no tiene que saber lo que hace su mano izquierda. No ande tocando trompeta para que todo el mundo sepa que usted da, pero usted debe ayudar. Usted debe tomar un billetito de 50, de 100 y decirle, hermano, Dios le bendiga, aquí le doy esto, o mándelselo de sorpresa, póngase un sobre, métese en la Biblia, lo que sea, que nadie lo sepa. Hermana, Dios le bendiga, ¿cómo está? Aquí vengo a traer a hermana Rosa 500 pesos, iba a decir dólares, pero son pesos nomás. ¿Cuántos son 500 pesos? ¿Como 20? 25, pero son más bonito 500. A veces la gente quiere que todo el mundo lo sepa. Y ese es el problema porque no damos, porque nadie se da cuenta. ¿Sí me explico? Nos gusta hacer cuando nos ven, pero no nos gusta hacer cuando nadie nos ve. Por eso ya perdió su recompensa. Cuando usted lo hizo para ser visto por los hombres, ya perdió su recompensa. Si usted ayunó, hermano, ayuné, ya perdió su recompensa. ¿Sí me estoy explicando? Entonces no tengo nada. Exactamente, ese problema, muchos no tienen nada. Porque hicieron obras, pero cuando fue probado su corazón, fue hallado falto. 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, note, el fundamento es la salvación en Cristo. Cuando uno es salvo, empieza a edificar sobre ese fundamento. ¿Qué edifica? Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día de la declarará, pues por el fuego será revelada.
y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Ahí está. Es el día de juicio, el tribunal, el juicio a los siervos de Dios. Vimos el juicio de los pecadores, el juicio de los hijos de Dios y el juicio de los siervos de Dios. Si usted está escuchando este mensaje y aún no ha creído en Cristo como su Salvador, usted va a enfrentar lamentablemente el juicio de los pecadores. No me deleito en decirle esto, pero es la verdad. Irá al lago de fuego por toda la eternidad. ¿Qué puede hacer en este día? Usted puede recibir a Cristo. Usted puede creer en Cristo. Dice la Biblia que cuando uno cree pasa de muerte a vida. No vendrá a condenación. Solo tiene que creer. Si usted ya es creyente, usted está siendo juzgado ahorita mismo como hijo. No se va a escapar de una vida doble. No se va a escapar de su pecado. El Señor quiere que usted participe de su santidad. La forma que habla, lo que usted mira, cómo trata a los demás, Dios todo lo sabe. Y dice, yo quiero, hijo, te amo. Y así como un padre castiga a su hijo, yo te castigo. Pero preocúpese también por ese juicio venidero. Aquel día cuando el Señor nos va a llamar al tribunal de Cristo y nos va a juzgar por nuestras obras. Si servimos a Dios, si servimos de corazón, si predicamos el Evangelio por nuestras palabras, por la manera de tratar las pruebas, cómo administramos lo que Dios nos dio. Y será un día de recompensa para muchos, pero será un día de pérdida para otros. Los juicios divinos en las Escrituras. Espero que el Señor le haya hablado y usted se motive y sepa que si está dura su vida ahorita, Dios va a recompensar más allá. Sea fiel a Dios, aunque nadie lo sepa, Dios lo sabe. Padre, damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has dado vida eterna y tenemos la seguridad. Tu palabra dice, tenemos esa certeza y acceso. Nos has dado tu gracia y tenemos entrada a la gracia por la fe. Señor, ¿qué haríamos, Padre, sin tener tu palabra? Y por eso también agradecemos. Tu palabra también nos muestra, Señor, que como hijos seremos juzgados. Gracias porque aquel juicio del pecador ya ha pasado, Señor, pero sabemos que mientras estamos aquí en la tierra, tú nos observas y eres un Padre santo, el cual quiere que seamos hijos obedientes. Ayúdanos, Padre, a agradarte a ti, no a los hombres, sino a ser obedientes de acuerdo a tu palabra, obedecerte por amor, guardando tus mandamientos que no sean gravosos. Y a la vez, Padre, sirviéndote, porque no solamente somos tus hijos, somos tus siervos y sabemos que un día tú vas a recompensar la obra de cada uno, Señor. A veces hay momentos que nos sentimos cansados, nos agotamos, queremos desmayar, pero tu palabra nos enseña que tú vas a bendecir, vas a dar un galardón y nos vas a honrar. Gracias, Padre, por ser tan bueno con nosotros. Yo no lo puedo comprender, pues, mi mente no lo comprende. ¿Cómo siendo tu Dios tan bueno, no solamente nos salvas, pero nos recompensas por obedecerte? Qué tremenda bendición. Te pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.